¿Has pensado en descubrir los secretos de las antiguas historias de la Biblia? Hoy te contaré la historia de Caín, un personaje misterioso e importante de la época. Era el hijo mayor de Adán y Eva y su historia está llena de drama y significado. Al principio, Caín era un agricultor y ofreció un sacrificio a Dios, pero Dios no lo aceptó. Su hermano Abel, que era pastor, recibió su oferta. Esto puso a Caín celoso y enojado, y terminó matando a Abel, cometiendo así el primer asesinato conocido de la historia. A pesar de este horrible crimen, Dios decidió proteger a Caín, mostrando que incluso en casos graves como este, hay espacio para la redención y la protección divina. La historia de Caín es una reflexión sobre la naturaleza complicada del ser humano, sobre cómo sentimientos como los celos y la ira pueden llevarnos a tomar malas actitudes, pero también sobre cómo la misericordia y la gracia de Dios pueden darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Al explorar esta historia, nos sentimos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y cómo manejamos nuestras emociones. Prepárate para emocionarte al sumergirte en la historia de Caín y aprender de las lecciones que nos ha enseñado. Era una época en que el mundo aún se encontraba en su infancia, cuando los primeros rayos de luz tocaban la tierra y la humanidad daba sus primeros pasos. Adán y Eva, los primeros de nuestra especie, habían pecado contra Dios, y su descendencia cargaba el peso de esta transgresión. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, crecieron bajo la sombra del pecado original. Caín, el primogénito, era un hombre trabajador, dedicado a la tierra, mientras que Abel, su hermano menor, cuidaba del rebaño con celo y devoción. Ambos sentían la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios, como era costumbre. Pero cuando llegó el momento de presentar sus ofrendas al Señor, Dios miró con favor a Abel y su ofrenda de cordero, pero no se agradó de la ofrenda de Caín, que consistía en los frutos de la tierra. El corazón de Caín se llenó de ira y envidia al ver a su hermano ser favorecido, y no pudo controlar sus sentimientos. En Génesis capítulo 4, versículo 6, dice así: «Y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?». La Biblia no explica por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Quizás su actitud era inapropiada, o quizás su sacrificio no estaba según los estándares de Dios. Proverbios 21 versículo 27 dice que, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofrece con intención maligna. Dios juzga tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrecemos. Cuando ofrecemos a Dios y al prójimo debemos tener un corazón alegre por el hecho de poder donar. No debemos preocuparnos por las cosas a las que renunciamos, porque todo es de Dios, en primer lugar. Debemos con alegría dar a Dios mejor de nuestro tiempo, dinero, posesiones y talentos. Caín llevó a Abel a un campo aislado y lo mató, convirtiéndose así en el primer asesino en la historia de la humanidad. La noticia del fratricidio resonó por toda la tierra, y el peso de la maldición recayó sobre Caín, que fue marcado por Dios para que nadie lo matara en venganza. Y Jehová dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Y él dijo: «No sé, yo soy guardián de mi hermano». Génesis 4-9. Y dijo Dios: «¿Qué has hecho? Desde la tierra clama a mí la voz de la sangre de tu hermano. Y ahora maldito eres tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza, fugitivo y errante serás en la tierra». Entonces Caín dijo al Señor: «Mayor es mi maldad, que la que puede ser perdonada». Aquí entendemos que el simple acto de la desobediencia degeneró rápidamente en un violento asesinato. Adán y Eva actuaron solo contra Dios, pero Caín actuó contra Dios y otras personas. Un pequeño pecado ciertamente crece fuera de control. Permita que Dios lo ayude con sus pequeños pecados antes de que se conviertan en grandes tragedias. Caín fue severamente castigado por su pecado. Dios juzga todos los pecados apropiadamente, no por venganza o enojo, sino con el fin de corregir y restaurar nuestra relación con Él. Cuando estés pasando por la corrección, no te sientas resentido, pero aprovecha para renovar tu relación con Dios. Caín, consumido por la culpa y el remordimiento, vagó por la tierra, cargando el peso de su crimen. Pero a pesar de su caída, Dios aún veía valor en Caín. Ofreció a Caín la oportunidad de redención, arrepentimiento y perdón. Caín se preocupó y tuvo miedo de ser asesinado por otras personas, pero en Génesis 4 versículo 15 dice: «Mas el Señor le dijo, por tanto, cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Y puso Jehová señal en Caín, para que no le hiriese cualquiera que yo hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Noú, al oriente de Edén».
Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió, y tuvo Enoc y Caín, y edificó una ciudad, y la llamó por el nombre de su hijo Enoc, y Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Los hijos de Caín crecieron en una tierra árida e implacable, donde la arrogancia comenzó a florecer en sus corazones. Lejos de la presencia de Dios, se han distanciado cada vez más del Creador y se han centrado más en sus propios deseos y ambiciones. Uno de sus descendientes, un hombre llamado Lamec, destacó entre ellos. Él era poderoso e influyente, pero también orgulloso y cruel. Lamec se jactaba de sus conquistas y acumulaba riquezas mientras pisoteaba a los débiles y oprimía a los pobres. Con el paso de las generaciones, la descendencia de Caín se alejó aún más del camino de la rectitud. Construyeron ciudades y fortalezas, pero sus corazones estaban vacíos de bondad y compasión. La codicia y la violencia se convirtieron en la norma, y el nombre de Dios fue olvidado entre ellos. Sin embargo, en medio de la oscuridad que rodeaba el linaje de Caín, estaban aquellos que aún tenían una chispa de esperanza. Un joven llamado Enoc, descendiente de Caín, miró más allá de las riquezas y placeres pasajeros de este mundo y buscó una relación íntima con Dios. Enoc caminó con Dios en rectitud y pureza de corazón, desafiando las tradiciones y prácticas de su familia. Predicó la verdad y la justicia, advirtiendo a su pueblo sobre los peligros de apartarse del camino de Dios. Sus palabras cayeron en oídos sordos, pero él persistió en su misión. En la historia de Caín vemos una clara demostración de la dualidad entre bendiciones y maldiciones en la Biblia, donde la obediencia a Dios es recompensada con bendiciones, mientras que la desobediencia resulta en maldiciones. Después de que Caín mató a su hermano Abel por envidia y rabia, Dios lo enfrenta y lo maldice, marcándolo para protegerlo de la venganza de otros. Caín, marcado por su desobediencia y maldición, está condenado a vagar por la tierra, enfrentando la soledad y la desesperación. Él experimenta las consecuencias devastadoras de su pecado, mostrando cómo la desobediencia a Dios puede llevar a la ruina y al sufrimiento. Mientras tanto, la historia de Abel muestra cómo la obediencia a Dios trae bendiciones y vida. Abel ofreció lo mejor de sus corderos como sacrificio a Dios, demostrando su devoción y obediencia. Aunque fue injustamente asesinado por su propio hermano, Abel encontró descanso en la presencia de Dios, siendo justificado por su fe y obediencia. Estos eventos destacan la importancia de elegir el camino de la obediencia a Dios, que conduce a la vida y a las bendiciones, en contraste con el camino de la desobediencia, que lleva a la maldición y al sufrimiento. La historia de Caín y Abel sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y la necesidad de buscar la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Basándose en estos hechos y en los relatos de la Biblia, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz es el punto central de la fe cristiana, representando el intercambio divinamente ordenado en que Él asumió las consecuencias del pecado humano para ofrecer salvación y bendición a toda la humanidad. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, Jesús fue anunciado como el Mesías que vendría para redimir a la humanidad de sus pecados. Isaías 53, en particular, describe detalladamente el sufrimiento y la muerte vicaria de un siervo sufriente, que cargaría con los pecados del pueblo y traería sanidad espiritual. Así, Jesús voluntariamente se entregó a la cruz, donde cargó el peso de los pecados de la humanidad. Él experimentó el sufrimiento físico y espiritual, siendo rechazado, traicionado y crucificado por las manos de los hombres. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo la culpa y el castigo que merecíamos, proporcionando una reconciliación entre Dios y la humanidad. Este intercambio divinamente ordenado es esencial para la comprensión de la salvación cristiana. Jesús, siendo sin pecado, se ofreció como sacrificio por los pecadores, tomando sobre sí las consecuencias del pecado humano para que pudiéramos recibir el perdón y la redención. La muerte sacrificial de Jesús en la cruz no solo expió nuestros pecados, sino que también trajo vida y esperanza. Su resurrección 3 días después confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo la promesa de la vida eterna a todos los que creen en Él. Por lo tanto, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz es la máxima demostración del amor de Dios por la humanidad y el medio por el cual Él ofrece salvación y bendición a todos los que creen en Él como su Señor y Salvador. La historia de Caín nos enseña sobre las devastadoras consecuencias de la desobediencia y el pecado, así como sobre la importancia de elegir entre seguir el camino de la obediencia a Dios, que trae bendiciones, y el camino de la desobediencia, que resulta en maldiciones. Al igual que Caín, nos enfrentamos diariamente a opciones que moldean nuestro destino y nuestra relación con Dios y con los demás. Te invito a inscribirte en nuestro canal para seguir aprendiendo más sobre temas bíblicos y reflexiones espirituales.
No olvides activar la campana para recibir notificaciones cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Juntos podemos crecer en fe y comprensión de las Escrituras. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual.